Bienvenidas y bienvenidos a la primera conferencia de las terceras jornadas por videoconferencia Molina Objetivo 2030. Para quien no me conozca, soy José Antonio Cano y esta tarde intervengo en representación de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Interbarrios, del Grupo de Trabajo de Participación Ciudadana y Presupuestos Participativos. Intervengo en primer lugar para hacer llegar un saludo a quienes estáis participando en esta conferencia y a quienes puedan verla después. De modo especial, quiero saludar a los compañeros y compañeras de la Comisión de Participación Ciudadana, de la Concejalía, con Sole al frente, y a los de la Cátedra Abierta de Innovación y Participación, Pilar, Jauma y los demás compañeros y compañeras, por el camino emprendido de forma conjunta para planificar el proyecto Molina Objetivo 2030 como un reto y una oportunidad para plantear las líneas maestras de actuación que, basadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU y contando con la imprescindible participación ciudadana, nos permitan de aquí a 2030 diseñar de abajo a arriba propuestas que puedan plasmarse en proyectos que anualmente puedan ser incluidos en los presupuestos municipales, caminando hacia la Molina de Segura en la que nos gustaría vivir, que es ni más ni menos que proyectos de elaboración de una ciudad construida de forma participativa que facilite la puesta en marcha de políticas que desarrollen el derecho a la ciudad para todas las personas, entendido como posibilidad de construir una ciudad en la que se pueda vivir dignamente, reconocerse como parte de ella y donde se posibilite la distribución equitativa de diferentes tipos de recursos, trabajo, de salud, de educación, de vivienda, acceso a la información y a la participación, etcétera, frente a la exclusión social y a la segregación en los espacios. Tengo que decir que para nosotros este no es un proyecto nuevo. Venimos trabajando desde hace mucho tiempo en el tema de la ciudad que nos gustaría vivir. En 2016 ya hicimos algunas propuestas y de cara a Molina Objetivo 2025. Como veis, ya se ha superado y por los años que se han pasado sin poder hacerlo, pues ya vamos por Molina Objetivo 2030. También hay que reconocer el trabajo de compañeros y compañeras de la Zona 1 de Participación Ciudadana, que han constituido un grupo de trabajo para trabajar también sobre el tema la ciudad en la que nos gustaría vivir. Y pienso que no hay mejor comienzo de este tercer ciclo de conferencias de concienciación. José Antonio, te acabas de silenciar, acabas de cortar el audio. Decía que no hay mejor comienzo en esta tercera jornada que empezar hablando del tema de la educación, que es un asunto transversal, y por la conferencia de hoy, hablando de educación, que está basada en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Así que nuestro amigo Juan Carlos pues ha titulado ¿Estamos haciendo los deberes? Oportunidades y equidad en el sistema educativo. Y va a ser él nuestro invitado de esta tarde. Aprovecho para saludarlo públicamente, para felicitarlo el día de su santo y agradecer su colaboración aún en esta fecha. Juan Carlos Solano Lucas es licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, es doctor en Sociología por la Universidad de Murcia. Desde 1998 es profesor del Departamento de Sociología de la Universidad
y ha sido director del Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia. Sus áreas de especialización están centradas en el estudio de las desigualdades educativas y su conexión con la estructura social, con el mercado laboral, con el sistema educativo, con la pobreza, con la exclusión social, con especial atención al análisis socioestadístico y a la desigualdad de oportunidades que existe. Desde 1998 es docente en la asignatura de Sociología de la Educación, en las titulaciones de Educación Primaria, Educación Infantil, Pedagogía y Sociología. Y ha participado también como docente en el Máster Universitario de Sociología Aplicada, impartiendo clases sobre desigualdad de oportunidades educativas y reproducción de las desigualdades. Me gustaría decir también, para todas las personas que nos estén viendo y participando y para las que nos puedan ver después, que como estas conferencias son preparatorias para los talleres que después se van a desarrollar en el proyecto Molina Objetivo 2030, que aquellas personas que estén interesadas en participar en este laboratorio de ideas de educación y igualdad de oportunidades ya se pueden poner en contacto con la concejalía para que tomen nota y se pueda inscribir para participar en las jornadas. También quiero agradecer la colaboración de la Federación de Municipios de la región de Murcia, la del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa y el Círculo de Economía de la región de Murcia, que colaboran en este ciclo de conferencias. Estoy seguro que las reflexiones de Juan Carlos y sus aportaciones nos serán de gran utilidad para tomar conciencia del estado de la situación actual y corregir el rumbo de aquellas intervenciones y contradicciones que nos puedan apartar del objetivo que pretendemos, que entre otras cosas, y es muy importante, un sistema educativo igualitario e inclusivo. Y sin más, pues si la organización lo estima oportuno, pues le puede dar paso al amigo Juan Carlos. Pues no sé, muchas gracias José Antonio. No sé si hay otro protocolo, si alguien más tiene que decir algo, si los representantes de la Universidad de Murcia o los PCT quieren decir algo, o si yo empiezo ya, ¿no? Adelante, sí. Venga, muy bien, pues muchísimas gracias. Hola a todos y a todas. Y bueno, pues antes de comenzar mi exposición, pues no quisiera dejar pasar, ¿no?, que agradecer al Ayuntamiento de Molina de Segura el haberme invitado para dar esta charla y en especial pues a la Cátedra Abierta de Innovación y Participación y obviamente a sus representantes como son Pilar Ortiz y Jaume Blancafort que han tenido a bien invitarme aquí. También no puede ser de otra manera que agradecer a la Alcaldía de Molina de Segura, a Eliseo García y a la concejala de Participación Ciudadana, Soledad Nortes, que hayan apostado también por este ciclo de conferencias, por este ciclo de seminarios que se están impartiendo. Y obviamente a Juan Manuel Mayor y a José Antonio Cano, que, como he dicho bien, es el vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Molina de Segura. Interbarrios, ¿no? Creo que se llama también. Bueno, pues si les parece bien, lo que voy a hacer es compartir la presentación que tengo preparada y sí, aquí, vale, compartir. Y aquí está, vale. Aquí. La voy a dejar aquí. Y lo que yo siempre digo que para mí es un placer estar transmitiendo lo poco que sé. Y digo lo poco porque en esto de la enseñanza y la investigación, la primera regla que hay que cumplir es la humildad.
y es que estás obligado a aprender permanentemente y por tanto siempre sabes poco, es decir, nunca sabes lo suficiente, ¿no? O al menos de lo que al menos presumes que sabes, ¿no? Y aunque ya me haya presentado nuestro compañero José Antonio Cano, bueno, yo quiero decir que quiero presentarme con cierta, con una, ¿cómo decirlo? Con un poquito más de cariño, ¿no? Yo quiero decir que, no digo que ellos no han sido cariñosos, quiero decir que quiero introducir unos elementos de cariño en mi presentación. Bueno, como ha dicho él, soy licenciado en Sociología con la Complutense y doctor por la Universidad de Murcia, pero una cosa que he tenido siempre clara es que, y es una confesión que tengo que hacer, es que yo estoy enamorado de la sociología desde los 15 años, ¿vale? Por lo tanto, llevo más tiempo enamorado de la sociología que de mi mujer. Y a pesar del tiempo, aún me sigue seduciendo la sociología, ¿no? Bueno, y las dos, claro, quiero decir, mi mujer y la sociología. Mi línea de investigación siempre se ha centrado precisamente en el tema de las desigualdades educativas. Y me interesa mucho la relación que tiene la educación y el mercado de trabajo, así como el análisis de la población, ¿no? Es decir, incluso mis primeros pinitos en el análisis de investigación era precisamente demografía escolar. Ustedes ahora mismo se preguntarán por qué este título, por qué estamos haciendo los deberes. Yo creo que es elocuente, ¿no? Es decir, que aunque no hay... aunque hoy, por ejemplo, un colega me decía que eso de los deberes quedaba como muy anticuado, pero realmente el título nos interroga sobre si la sociedad, en este caso la murciana, está cumpliendo con las exigencias de la educación que reclama a gritos el siglo XXI, ¿no? Hace algún tiempo leí en prensa un artículo que decía algo así como que el 65% de los jóvenes de hoy se emplearían en puestos de trabajo que aún no existen. Bueno, pues resulta, la verdad que si alguien no lo dice así, es decir, ¿cómo que el 65% de los que se están formando hoy, cuando empiecen a trabajar, no van a tener, van a trabajar en empleos que ahora no existen? Bueno, esto no es nuevo. Aquí tenemos a una especialista en sociología del trabajo, como es Pilar Ortiz, que sabe muy bien que esto pasó también con los luditas en el siglo XIX o con los trabajadores agrícolas que emigraron a los polos de desarrollo en los 60, bien a España, a los polos de desarrollo españoles o bien al extranjero, ¿no? Pero resulta también curioso que, por ejemplo, recientemente Andreas no sé si pronunciarlo bien, Schleicher, que es director del área de educación de la OCDE, por así decirlo, es el padre del informe PISA, que hablaremos dentro de un ratito de él, decía en prensa que la educación en España prepara a los alumnos para un mundo que ya no existe. Y eso es interesante. Yo hace algún tiempo me entrevistaron para la prensa y yo dije que teníamos una educación decimonónica. Y la gente me decía, ¿cómo se te ocurre decir eso? ¿Cómo se te ocurre decir estas cosas? Bueno, pues ya parece ser que no soy yo solo, que decir que realmente otras personas más avispadas que yo lo han dicho y nos lo están diciendo, ¿no? Nos lo están diciendo a todos. Pero también decía una cosa muy interesante, que no sobre lo que hace España, sino lo que debería hacer la escuela. Y decía que el mayor éxito de la escuela es dar a los jóvenes estrategias y actitudes para que cada día puedan aprender y puedan desaprender y reaprender cuando el contexto cambie. Es decir, lo que queremos crear es construir ciudadanos que realmente sean capaces de aprender por sí mismos, ¿no? Pero la escuela, no es solo eso, ¿no? No es solo transmitir conocimiento, se transmiten valores, se transmiten estrategias, estrategias de acción, se transmiten herramientas, estilos de vida, comportamientos, o lo que los sociólogos nos llamamos normalmente cultura dominante. Se transmite una cultura dominante. Así que cuando alguien nos acusa a un sistema educativo de que es adoctrinador, no está haciendo un análisis o una crítica, está expresando una evidencia. Todos los sistemas educativos son adoctrinadores, todos, por sistema, porque lo que hacen es transmitir una cultura dominante. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto no es la idea fundamental que traigo hoy aquí, sino que quiero expresar, sino que quiero hacer una evaluación somera, porque el tiempo que disponemos no lo permite más,
sobre si realmente estamos haciendo bien los deberes en la sociedad murciana para incorporarnos a un siglo XXI muy diferente a otros tiempos, en términos de demanda de formación. Y para ello voy a hacer uso de muchos datos, yo lo siento, y muchas gráficas, que trataré de explicar, y sobre todo para el público que no está entrenado en estas líderes, ¿no? Y espero no aburrirles. Son muchos datos porque yo creo, hay muchas gráficas y muchos datos porque yo creo que a mí no me tienen que contar un cuento, a mí me tienen que demostrar el cuento. Es decir, a mí me tienen que demostrar que los hechos suceden, ¿no? Y para demostrar que los hechos suceden, lo hacemos a través de los datos. Y entonces vamos a empezar ya y vamos a empezar, voy a quitar esto de aquí. Aquí. Vale. A mí me gusta siempre empezar mis clases realizando una pregunta, ¿no? Que de alguna manera trataremos de responder al final y vamos también a definir una serie de conceptos que vamos a tratar a lo largo de la presentación de esta conferencia, ¿no? Mi pregunta es sencilla. Estamos, y vuelvo a repetir la idea del título, ¿estamos haciendo los deberes en la sociedad murciana en materia educativa? A esta pregunta nos podemos enfrentar a ella, a responderla de diversas ópticas. Y yo he elegido estas cinco que aparecen aquí. Desde el contexto, es decir, ¿cómo estamos? Desde los resultados, es decir, ¿qué productos egresamos? Es decir, ¿qué productos tiene la escuela? Es decir, ¿qué productos estamos lanzando fuera? Desde la inversión, es decir, ¿cuánto gastamos? Eso lo tenemos muy claro, ¿no? Desde las oportunidades educativas, es decir, ¿para qué estamos formando? Y desde la capacidad de la educación para garantizar la inclusión social, ¿no? Es decir, aquí lo hago de una manera inversa, es decir, si somos equitativos no somos equitativos. Trataré de responder a todas las preguntas, a cada una de estas dimensiones, pero no puedo ser muy exhaustivo, ¿de acuerdo? Tengo que hacer pequeños ajustes en el proceso. Comencemos primero por la situación de contexto, ¿no? El primer punto que estábamos hablando, situación de contexto, nos preguntamos de nuevo dónde estamos en comparación con otras regiones y otros países. Por ejemplo, si hablamos de la esperanza de vida escolar, que es un concepto ya relativamente antiguo, que lo definimos como el número promedio de años que el niño probablemente asistirá a la escuela, incluyendo la repetición de curso, de modo, lo que nos está diciendo este indicador es cuánto tiempo un alumno puede estar en la escuela, pero no nos va a decir los grados que ha cursado, sino el tiempo que se espera en ellos. Por lo tanto, es decir, lo que hace este indicador es esconder la repetición de curso, como veremos más adelante. En este gráfico que aparece aquí, que es el número medio de años esperados en educación de 5 a 39 años, en los países de la Unión Europea, entre el curso de 2017 y 2018, son los cursos que tenemos más recientes. Como vemos, en este gráfico España se sitúa en la zona intermedia, ¿no? Estamos en los 18 años de esperanza de vida escolar. La esperanza de vida escolar a los 5 años, se entiende. Le quedan hasta los 18 años, terminaría con 23 años, sería su esperanza de vida escolar. Y como vemos, países como Suecia, Finlandia o Irlanda o Dinamarca tienen 20 o más de 20 años de esperanza de vida escolar. Pero otros países como Luxemburgo, que es un país pequeño, tiene 15. Ahí es diferente, porque en Luxemburgo la mayor parte de las personas que estudian no terminan sus estudios en Luxemburgo, sino en otros países de su entorno. Con lo cual no es realmente válido, ¿vale? Ahora incluso lo veremos ahora con La Rioja, cuando veamos la esperanza de vida, que está en un poquito diferente. Por lo tanto, estamos en una situación intermedia, en los 18 años de esperanza de vida escolar, y que nos dice, bueno, pero ¿esto qué nos dice? Bueno, pues podemos decir que, por ejemplo, que esta esperanza de vida escolar tan alta, porque es alta, son 18 años de esperanza de vida escolar, está determinada en parte por un sistema que es represivo en términos educativos. Es decir, España se repite mucho en nuestro país. Pero no es el único país que repite mucho. También lo repite mucho Francia, también repite mucho Bélgica, Portugal y Luxemburgo. Son países que abusan también
de esa herramienta que consideramos que es poco pedagógica, ¿no? Los países nórdicos, por ejemplo, o Reino Unido, utilizan la promoción automática, pero ponen medidas alternativas para ayudar a que el alumno que se queda rezagado, pues que pueda avanzar algo, pueda avanzar, ¿no? No se quede estancado en un... Realmente no se considera una herramienta pedagógica aceptable en la esperanza de vida escolar. Perdón, la esperanza de vida escolar es la repetición. Algo parecido esto al tema de la promoción y de la compensación de los déficits del alumnado con ciertas dificultades, lo ha incorporado la LOMLOE, pero vamos a ver cómo funciona. Es decir, en principio lo ha incorporado como una herramienta para mejorar los resultados, para reducir el fracaso, el abandono escolar. Pero veremos que tampoco es un problema solo y exclusivamente de que falten recursos para mejorar los resultados, sino que también es un problema de una excesiva exigencia del sistema educativo español, ¿vale? Pero, ¿qué pasa con las comunidades autónomas? Pues lo de siempre, la brecha norte-sur. Nos encontramos siempre la brecha norte-sur, pero con ciertos matices, ¿no? Vemos, por ejemplo, si se dan cuenta, no sé si se va a ver en la pantalla, aquí está la región de Murcia, que tiene ahora mismo 18,5 años de esperanza de vida escolar, un poquito justo más o menos en la media de España. Si se dan cuenta, todas las comunidades autónomas que están por debajo de Aragón, ¿vale? Son todas del sur de España, salvo Navarra, curiosamente, porque es una comunidad muy industrializada, con buenas universidades y una muy buena formación profesional, y además tiene un porcentaje de repetición muy bajo, así que los jóvenes salen antes del sistema educativo porque tienen garantías de inserción laboral, tienen una formación profesional potente, un sector industrial potente y salen rápido del sector. Por tanto, su esperanza de vida no es tan alta como puede ser Castilla y León o Comunidad de Madrid, que suele estar normalmente en esas zonas. Y el caso de La Rioja llama la atención porque tiene una esperanza de vida escolar muy por encima del resto. Pero esto es una trampa también del sistema. De la misma manera que Luxemburgo tiene una esperanza de vida escolar muy baja porque la mayor parte de sus estudiantes universitarios, por ejemplo, terminan sus titulaciones fuera de sus países, porque hacen un primer ciclo en Luxemburgo y luego se van a otros países a terminar su formación. Aquí la diferencia es que La Rioja tiene universidades online, por ejemplo, la Universidad Internacional de La Rioja, que la UNIR, que es una universidad eminentemente online, y mucha gente se inscribe en esas universidades y eleva la esperanza de vida escolar. La esperanza de vida escolar en el futuro dejará de ser eficiente precisamente por estos matices, ¿no? Bueno, por lo tanto, vemos la brecha norte-sur, que la veremos a lo largo del tiempo. Seguiremos viéndola, ¿vale? Pero claro, no todo es oscuro en los datos, ¿no? Es decir, España y la región de Murcia han mejorado mucho los niveles de formación de su población adulta, pero siguen existiendo disparidades interregionales, ¿no? En esta gráfica que aparece aquí, que es la evolución del nivel de formación de la población adulta entre 25 y 64 años, lo explico un poquito rápidamente. Aquí el cuadradito este es los que tienen, para que la gente lo entienda, ¿es enseñanza secundaria obligatoria o inferior? ¿Vale? Ese es el nivel de formación. Lo que se llama educación de primera etapa de secundaria inferior, educación secundaria obligatoria o inferior. La segunda etapa, que sería el triangulito que aparece por aquí abajo, sería el bachillerato, formación profesional de grado medio y ya está. Es decir, sería ese tipo de formación. Y la enseñanza superior sería la formación profesional de grado superior, porque es una educación superior no universitaria, y estaríamos hablando también, obviamente, de la enseñanza universitaria. ¿De acuerdo? Entonces, como se ve en el gráfico, hemos mejorado mucho, tanto la población de España como la región de Murcia. Bueno, aquí no se ve la región de Murcia, pero ya se lo digo, confíen en mí que sí. Pero siguen existiendo disparidades.
en este gráfico observamos, por ejemplo, cómo ha mejorado mucho en las últimas 2 décadas. Vemos cómo ha pasado de un poco más de 3/4 partes de la población de 25 a 64 años que tenía solo la ESO o inferior, a que en 2019 exactamente la mitad, 38,7%. Fíjense el cambio tan abismal que ha habido de un punto. Hemos mejorado mucho nuestro nivel de formación. ¿Dónde hemos mejorado mucho? Hemos mejorado tanto en la formación de segunda etapa de secundaria y en la formación superior. Hemos trasladado el peso a esto. Claro, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa en las comunidades autónomas? Pues sigue existiendo esas disparidades regionales, ¿no? Interregionales, especialmente entre el norte y el sur. Si ven en esta línea que aparece aquí, esta línea intermedia que aparece en este lado, que es lo que separa el norte y el sur. Y si nos damos cuenta, es justo en la media de España, esta es la educación superior, 38,6, y estaría justo, bueno, aquí me he colado yo un poquito. Galicia estaría, pero bueno, estaría ahí un poquito, ¿no? Pero si se dan cuenta, todos los que están por debajo de este nivel están por debajo de la enseñanza superior con el 38%. Aquí nos dice que el 38% de las personas de entre 25 y 64 años tiene educación superior, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si se fijan en el porcentaje en España, el 38,7% y el 38,6% son idénticos. Es decir, hay la misma cantidad de personas con educación secundaria obligatoria o inferior y educación superior. Bueno, esto es una anomalía. Esto es una auténtica anomalía mundial. España es el único país de la OCDE que tiene esta estructura no solo en la población adulta, sino en la población joven, de 18 a 34 años. Tenemos muchos titulados en educación superior y pocos en educación media y muchos con escasa, poca o nula educación, nula formación, ¿vale? Y yo recuerdo una frase de un exministro de Educación que se llama Méndez de Vigo, que decía, sobran universitarios, lo cual demostraba que realmente desconocía realmente no solo los objetivos de la Europa 2020, que era que una de las cosas que nos exigían era llegar al 40% de titulados universitarios entre los jóvenes entre 25 y 34 años, y eso se ha conseguido en España. O sea, el informe 2020 de la Unión Europea pedía eso, que el 40% de los jóvenes entre esa edad tuvieran enseñanza superior. Lo hemos conseguido. O sea, uno de los objetivos dice que nos sobran universitarios. Demuestra que no tiene mucho sentido, no tiene mucho conocimiento de la realidad educativa. Entre otras razones, porque lo que vamos necesitando no es reducir universitarios, sino reducir la masa de jóvenes que están aquí, que están en la educación secundaria, en secundaria obligatoria o inferior. Es decir, que un 40% de jóvenes no hayan terminado la ESO o tengan menos de enseñanza secundaria obligatoria es un auténtico drama para una sociedad desarrollada. Es un auténtico drama. Y si no, miren la región de Murcia, que se acerca que es el 47,5% de la población. Es una auténtica barbaridad. No podemos seguir manteniendo un sistema educativo que tiene tanto... Ahora diremos por qué pasa esto, ¿vale? Es decir, por qué llegamos a estos datos. Pero no podemos seguir manteniendo un sistema educativo que es represivo, que castiga sobre todo a las clases más desfavorecidas y que produce estos resultados. Sobre todo en una sociedad cada vez mucho más exigente en términos de conocimiento, de tecnología, que necesitamos gente cada vez más formada, ¿de acuerdo? Pero la cosa no acaba ahí, obviamente. A pesar de haber mejorado mucho, no lo estamos haciendo al ritmo que deberíamos y aún estamos muy lejos de alcanzar lo que se denominan los estándares europeos. Si podemos ver este gráfico que aparece aquí, que es el porcentaje de población que ha superado, que ha alcanzado al menos la enseñanza de segunda etapa, es decir, tienen enseñanza secundaria obligatoria o superior, ¿vale? Nos damos cuenta que estamos muy lejos. Si nos damos cuenta aquí el dato, fíjese, España es que Malta y Portugal, o sea, están por debajo de nosotros, pero por encima está Italia,
Fíjese, Grecia, 76,8%, tiene educación secundaria superior o enseñanza universitaria, pero la media de la Unión Europea es 78,7%. Y estamos lejísimos de países como Lituania, Chequia, Polonia, Eslovaquia, Letonia, fíjense, países del norte, incluso muchos de los países de la órbita soviética, que de la antigua órbita soviética, ¿no? Quiere decir que son países que apostaron durante muchas décadas por la educación, por la formación de la clase trabajadora, ¿no? En general. Pero fíjense que estamos lejísimos de esto, 61% todavía nos queda. Hemos mejorado mucho, aún nos queda mucho por mejorar, ¿de acuerdo? Sigamos por lo que ahora pasamos al segundo punto. Hemos hablado del contexto y ahora pasamos al segundo punto y vamos a seguir por aquello que más le gusta a los medios de comunicación y al público en general, ¿no? Que son los resultados. Es decir, claro, porque enseguida nos hablamos, hombre, la verdad es que hay muchas formas de medir los resultados, pero para saber si estos resultados son buenos o malos hay que ponerlos en un contexto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un porcentaje de 17,3 ¿es mucho o poco? Pues bueno, pues depende del contexto. Bueno, perdón, una cosa que se me había olvidado, que es definir el concepto. Lo que están viendo ustedes ahora mismo es el porcentaje de personas de 18 a 24 años que han abandonado la formación temprana, que han abandonado de forma temprana la educación y la formación, y lo estamos viendo por comunidad autónoma para el año 2019. Claro, eso es lo que nosotros denominamos la tasa de abandono escolar temprano. Abandonan entre 18 y 24 años el sistema educativo y no están haciendo nada para educarse, ¿no? Es decir, no están haciendo ningún tipo de formación alternativa, ya sea formal o informal, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues el 17,3 es mucho o poco. Pues como vemos aquí, depende. Depende, por ejemplo, en España, el abandono escolar temprano oscila entre el 6,7% de País Vasco, como lo ven aquí, y el 24,7% de Ceuta. Pero fíjese en dónde estamos nosotros. Estamos aquí, con el 22,6%. Esto dicho de otra manera para que la gente lo entienda. Poco más de 1 de cada 5 alumnos jóvenes entre 18 y 24 años han abandonado el sistema educativo antes de terminar la enseñanza secundaria obligatoria. 1 de cada 5. Eso es un auténtico drama. Aquí está el objetivo propuesto para España, para la Europa 2020, que era del 15%. Todas estas comunidades autónomas lo han resuelto, menos todas estas que están por encima de esta línea. Pero lo curioso es que el objetivo del abandono escolar temprano para toda Europa era del 10%. Y nosotros dijimos, no llegamos ni de coña, vamos a dejarlo en el 15% como objetivo, ¿vale? Y efectivamente, no hemos llegado. Bueno, al fin y al cabo, si, como he dicho antes, esta es la tasa de abandono escolar temprano, al final, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, pues como vemos, la región de Murcia se sitúa en la parte baja de la tabla, con el 22,6%. Es cierto que antes era peor. Aquí tiene que ver mucho la estructura productiva. En la época del boom inmobiliario, la tasa esta era muy, muy superior. Llegaba a más del 30%, ¿vale? Hemos mejorado mucho, pero no hemos mejorado mucho porque hayamos mejorado nuestra calidad educativa, sino porque realmente el mercado laboral ha estado cerrado durante mucho tiempo, ¿de acuerdo? Como he dicho, estos indicadores han mejorado en los últimos años, pero también es cierto que estamos lejos de esos indicadores medios de la Unión Europea, que son el 10%, y España, como he dicho antes, tiene el peor indicador posible, ¿no? Y esto es un hándicap. Todo esto, todos estos resultados, todos estos datos, es un hándicap para una sociedad que quiere apostar por incorporarse a la economía global, una economía global cada vez más exigente, con los procesos productivos, más tecnificada, donde la tecnología de la información y de la comunicación marcan la pauta de los tipos de trabajo y de trabajadores y de ciudadanos que queremos para el siglo XXI. Y si me permiten, asumiendo un cierto grado de demagogia lo que voy a decir, me pregunto realmente si estamos preparando a nuestro alumnado para una sociedad digital del siglo XXI. Y yo creo que los datos demuestran que no, ¿vale?
Y yo también preguntaría otra cosa. Es una pregunta retórica, ¿no? No voy buscando respuesta, pero ¿nos tiene que preocupar la brecha digital y la educativa de la región de Murcia con relación al resto del mundo? Pues yo creo que sí, ¿no? Creo que sí. Esto, como he dicho antes, es un hándicap, es y será un hándicap en el futuro porque hemos desaprovechado 4 décadas de democracia y de muchas posibilidades de mejorar el capital humano. Y no solo las hemos desperdiciado, sino que cada vez estamos más alejados de los indicadores medios. Murcia, aunque ha podido mejorar en parte su posicionamiento en los distintos rankings educativos, cada vez está más atrás en la mayoría de los indicadores, de esos rankings. Porque las comunidades que estaban antes, detrás de nosotros en el pasado, nos han alcanzado y nos han superado. Y no han hecho ninguna estrategia mala, o sea, no han utilizado ningún truco, sino que han hecho bien sus deberes mejor que nosotros. Antes, hace unos años, la región de Murcia se situaba en la zona media-baja, o sea, por debajo de la zona media. Ahora estamos en el furgón de cola en la mayor parte de los indicadores. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que acabo de decir. Y bueno, uno de los instrumentos más utilizados para evaluar y comparar los resultados educativos es el informe PISA, que supongo que todos conocen, o la mayor parte de ustedes conocen, pero yo voy a explicarle qué es eso del informe PISA, ¿no? El informe PISA, en su traducción al español del inglés, es el programa para la evaluación internacional del alumnado. Y es un estudio internacional comparativo que hace la OCDE y que trata de valorar hasta qué punto los alumnos son capaces de usar los conocimientos y las destrezas que han aprendido y practicado en los centros educativos, ¿no? Y sobre todo cuando se ven en situaciones en las que esos conocimientos pueden resultar relevantes. Se realiza normalmente al final de la etapa obligatoria, entre los 15 y los 16 años, cuando se hace la evaluación, independientemente del grado en el que estén cursando. Es decir, puede haber alumnos de primero de la ESO que están haciendo el examen de primero de la ESO no, de tercero de la ESO, perdón, de tercero de la ESO que están haciendo el examen en ese momento, o puede estar en segundo que haya repetido pero tienen 15 y 16 años. Y la evaluación normalmente cubre áreas de lectura, de matemáticas y de ciencia. Y normalmente al examen que se le hace, o la evaluación que se le hace, los estudiantes han de responder a un cuestionario donde se les pregunta sobre sí mismos, sobre ellos, cuáles son sus redes sociales, etcétera, etcétera, y sobre sus hogares. Es un informe muy discutido, sobre todo en los especialistas en la educación, porque realmente cuando tú analizas las preguntas que se le hace al alumnado, no evalúa aprendizaje de los contenidos específicos del currículum de cada país, sino que se centran en el reconocimiento y valoración de las destrezas y los conocimientos adquiridos por los alumnos al llegar a sus 15 años. Pero, dicho de otra manera, que para que se entienda, normalmente se está evaluando competencias que adquiere el estudiante para resolver problemas y situaciones de la vida diaria. Sí, pero son competencias que la mayor parte de ellas se aprenden fuera de la institución escolar, ¿no? Por tanto, a medida que las competencias evaluadas son más genéricas y eluden la evaluación de los contenidos curriculares, lo que nos estamos haciendo es alejarnos cada vez más de lo que se aprende en la escuela o se enseña en ella, ¿no? Y lo que hacemos es evaluar los conocimientos que se aprenden fuera de la institución escolar, normalmente a través de la familia o del entorno social. Entonces, claro, incluso el informe PISA nos dice que gran parte de las diferencias en las competencias entre los países miembros de la OCDE que participan en el informe PISA y esas diferencias de los estudiantes son debidas a la desigualdad socioeducativa y no son debidas a sus conocimientos y habilidades. ¿De acuerdo? Y traigo los primeros datos sobre el informe PISA. Estas son las puntuaciones medias de la escala de matemáticas en 2018, ¿no? Estos son los niveles de error, las horquillas que tienen,
y que hay entre cada uno de esos en los países. Como pueden ver, tenemos las puntuaciones medias en la escala de matemáticas de PISA y aquí solo vamos a tratar la matemática, pero no tendré tiempo a hacer más, ¿vale? Lo que podemos ver es que España ligeramente está por debajo, aquí está España, está por debajo de la media de la OCDE, ¿de acuerdo? Y estamos hablando solo de 8 puntos porcentuales. Y para ponerlo en una escala de 600, de 600 puntos, los puntos van desde 100 a 600 puntos. Es decir, que si trasladáramos este dato a la estatura media de una población, realmente estaremos diciendo que la estatura media de la OCDE es de 1,77 centímetros y los españoles medirían 1,75. Realmente estamos hablando de muy poca diferencia, ¿vale? Incluso podríamos decir que las diferencias que hay, y lo digo sin riesgo a equivocarme, que esa diferencia entre los miembros de la OCDE y la media de la OCDE y los datos de los españoles no se deben a las capacidades, sino realmente al contexto. Sobre todo a las desigualdades socioeducativas, es decir, al origen social. Por tanto, cuando analizamos el informe PISA, tenemos que tener en cuenta factores tanto personales, tanto sociales, económicos o demográficos. También tenemos que tener en cuenta las características del alumnado, los centros, el profesorado o la familia. Si se dan cuenta, la región de Murcia estaría aquí estaría, no muy lejos de España, ¿vale? Pero algo más lejos de la media de la OCDE y por la puntuación total de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Otro elemento que hay que destacar en el análisis de PISA es la brecha por niveles alcanzados. El informe PISA divide al alumnado entre 5 y 7 niveles, ¿no? Según sea el tipo de evaluación. Y por ejemplo, en la que nos ocupa, la de matemáticas, el 24,7% de los alumnos españoles se sitúan en niveles inferiores a -1 y 1, -1 y 1, perdón, no es -1, es por debajo de 1 y 1, y 2,6 puntos porcentuales por debajo de la Unión Europea y 1,2 puntos porcentuales por debajo de la media de la OCDE, que es el 23,9%, como ven ahí. Y en el extremo opuesto, el 7,3% de los alumnos españoles obtienen resultados en los niveles 5 y 6 frente al 11,4% de la Unión Europea y el 10,9% de la OCDE. Dicho de otra manera, dicho en otras palabras para que se nos entienda, la sociedad española tiene más alumnos con escasas competencias y pocos alumnos con altas competencias. ¿De acuerdo? ¿Pero qué pasa por regiones? Pues por comunidades autónomas, como ven, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Galicia, tienen más del 20%. En el nivel de competencia, perdón, tienen menos del 20%, inferior a 1 y 1 y 1. Y Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla tienen más del 30% y la región de Murcia se quedaría en el borde con un 29%. Y sucede exactamente lo mismo con las competencias 5 y 6, ¿no? Navarra, La Rioja tienen más del 11%, se acercan a la media de la Unión Europea, y sin embargo Extremadura, Canarias, Andalucía tienen menos de 4% y nosotros tenemos un 4%, ¿vale? Claro, en este momento aquí yo siempre me acuerdo, suele aparecer el discurso de que antes era mucho más exigente, que ahora solo suelen salir, y bueno, y suelen salir muchas bromas sobre el tema, ¿no? Sobre si ahora los niños solo tienen que colorear y elegir una respuesta al azar, etcétera. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. A los adultos también se nos evalúa. PIAC, que es el Programa para Evaluación Internacional de Competencias de la Población Adulta de la OCDE, evalúa las competencias de los adultos de 16 a 65 años y esta evaluación normalmente mide las competencias de los adultos en destrezas clave de procesamiento de información, comprensión lectora, matemáticas, resolución de problemas, entornos informatizados, etcétera, ¿no? Y además recoge también información sobre el uso de los adultos que hacen de las tecnologías, de las competencias de la vida diaria, sobre todo en el trabajo, la tecnología en el trabajo y en la vida diaria. Los adultos españoles
pues son de los que peores competencias tienen en matemáticas, por ejemplo, de la Unión Europea, después de Italia, ¿no? Con 250 puntos de media y cuya máxima puntuación es 425. Lo digo porque por esta idea del discurso repetitivo de la formación de la cultura del esfuerzo, ¿no? A ver, veremos que realmente el abandono, somos demasiado exigentes con nuestro alumnado y por eso tendemos a repetir mucho, a obligar a repetir mucho. Hay mucho fracaso porque la gente está demasiado tiempo en el sistema educativo, no les damos oportunidades, no los orientamos. Estamos fallando en ese tipo de situaciones. Bueno, ya hemos visto contexto, resultados, y ya nos pasamos al tercer punto, el tema de la inversión. En 2018, que son los últimos datos que tenemos publicados, un 10,1% del gasto público, que yo diría de la inversión pública, se destinó a educación. Y el gasto para el conjunto de las comunidades, de las administraciones públicas y universidades públicas fue de 50.807 millones de euros. Que no es poco, ¿no? Bueno, pues eso representa el 4,23% del PIB. Bueno, pues estamos muy lejos de la media de la Unión Europea, que es 4,85, y aún más lejos de lo que piden los organismos internacionales, que es el 5%. Y muy lejos de lo que invierte Dinamarca, que es el 7,8% de su PIB. Para llegar solo a los estándares mínimos, que es el 5%, deberíamos invertir alrededor de 8.000 millones de euros más para llegar al mínimo que pide la OCDE, que es el 5%. Pero gastar más no necesariamente significa tener mejores resultados. Por ejemplo, en los años de crisis económica, una parte importante de los recortes fueron destinados a la educación. Y paradójicamente, los resultados académicos no solo no empeoraron, sino que mejoraron. ¿El motivo? A ver, sinceramente, yo de momento no he visto ningún estudio que lo explique, ¿no? Pero puede ser mayor implicación del profesorado, intensificación de la actividad laboral, mayor implicación familiar, miedo por perder el trabajo, no lo sé, no lo sabemos, ¿no? Pero fíjense, que es curioso, bajamos la inversión y resulta que hay un efecto rebote. Claro, esto es un argumento muy bueno para decir, no tenemos que invertir tanto en educación, ¿vale? Cuidado, yo no digo que no se invierta, digo que hay que invertir más, pero hay que invertir con más cabeza, ¿de acuerdo? En realidad, la región de Murcia es una de las que menos invierte por alumno y de las que peores resultados obtiene. Ahora, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Que invertir más no garantiza mejores resultados, pero invertir poco sí es una garantía de malos resultados. ¿Se entiende, no? ¿Y cómo lo demuestro? Pues lo demuestro con esta tabla de dispersión, que lo que intento demostrar aquí es, aquí en el eje de ordenadas está el gasto en educación por alumno, y aquí en el ADAFISAS tenemos el punto medio de PISA, ¿no? Y por tanto, los alumnos, aquí, estos que están aquí, que aparecen en este cuadrante superior, son los que gastan mucho y tienen buenos resultados. Aquí están los que gastan poco y tienen malos resultados, los que están en una zona neutral y los que tienen buenos resultados y no gastan tanto, que estén en esta parte de aquí, ¿no? Bueno, en los que están rodeados por el círculo que aparece ahí, pues son los que tienen mejores resultados, los que tienen los resultados por encima del informe PISA, ¿vale? De la OCDE, de la media de la OCDE. ¿A qué comunidad le salen más baratos los resultados? A la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid tiene muy buenos resultados, ¿vale? Pero y gasta muy poco. ¿A quién le sale más caro? Al País Vasco. Tiene muy buenos resultados, pero gasta mucho. ¿De acuerdo? Y luego aquí estarían los intermedios, que estarían gastando por encima de la media de España, que sacan buenos resultados, y Castilla y León, que está ahí justo, muy buenos resultados con poco coste. Bueno, ¿cómo explicamos que Madrid gaste poco
y tenga buenos resultados? Pues porque tiene un peso muy importante de educación privada. Es decir, el Madrid tiene el 9,4% frente al 4% de España y el 2% de la región de Murcia, que invierte en educación privada. ¿Vale? O sea, su educación privada, casi el 10%, perdón, de toda su educación, el 10% de educación privada. Y hay muchos colegios concertados, ¿de acuerdo? Por el contrario, al que le sale más caro, el País Vasco, tiene buenos resultados a costa de gastar mucho, el doble que Madrid, gasta el doble de dinero que Madrid, y casualmente es el País Vasco es la comunidad autónoma que más gasta en centros concertados. El 47% de primaria, el 53% de enseñanza secundaria obligatoria frente al 28 y 30% de España y al 28 y el 29% de la región de Murcia. Si se dan cuenta, en la región de Murcia y España no hay mucha diferencia. Los datos nos demuestran que invertir más en concertada no garantiza tener mejores resultados, pero dejar de financiar la pública sí garantiza los peores resultados. El ejemplo más claro es Murcia, que ha apostado en las últimas décadas por fomentar la enseñanza concertada, incrementando la dotación presupuestaria año a año y empeorando su posicionamiento en los rankings nacionales e internacionales de resultados año a año. Incluso llevamos muchas décadas demostrando los sociólogos que los resultados académicos no dependen del centro escolar al que van los niños, al que van los hijos, sino del origen social. Y cuando se elimina el factor de clase social de la educación, lo que se ve es que no hay diferencia significativa entre los centros educativos concertados y los centros públicos. Y hay un estudio de un compañero nuestro del Departamento de Sociología que se llama Marcos Bote, que lo demuestra claramente. O sea, lo hace de una manera muy sencilla, muy clara, como eliminando el factor de clase, el corrector de clase social, descubrimos que no hay diferencia significativa entre el éxito académico de los privados, de los concertados y de los privados. ¿De acuerdo? Yo siempre le digo, entramos con el cuarto punto, con el punto de las oportunidades, y yo les digo siempre a mis alumnos que la inversión en educación, la posesión de certificados formales, no garantiza nada. Es decir, poseer un título universitario no te garantiza nada, pero es una herramienta que eleva las oportunidades vitales. El ejemplo más claro es lo que los sociólogos denominamos la estructuración de oportunidades. ¿De acuerdo? Es decir, los titulados tienen la posibilidad de competir en un mercado más cerrado, más restringido, incluso pueden resistir en el mercado de trabajo durante más tiempo, algo más de tiempo, pero si no pudiesen resistir, podrían bajar su nivel de expectativa y competir por puestos que no requieren su cualificación. Mientras que un no titulado no puede elevar su nivel de expectativas. Y si las baja, compite con otros sujetos en peores circunstancias formativas o incluso tampoco podría bajar su nivel de expectativas, ¿no? Quizás tiene un efecto suelo, ¿no? Llega un momento en el que ya no puedes bajar más, ¿de acuerdo? La pregunta que debemos hacernos ahora es si el mercado de trabajo de la región de Murcia está preparado para recibir un perfil formativo cualificado y la respuesta la vamos a ver en la siguiente tabla, ¿no? En este gráfico lo que podemos ver es el porcentaje de trabajadores que trabajan en ocupaciones altamente cualificadas, ¿vale? Y no hay duda, la región de Murcia es la última, ¿eh? Es la última, muy lejos de la media nacional y a años de luz de Madrid, con casi la mitad de sus trabajadores activos en trabajo altamente cualificado. Aquí se ve, Madrid tiene 46,4% y Murcia tiene un 25%. Es decir, 1 de cada 4 empleos requieren trabajadores de alta cualificación. ¿De acuerdo? El problema, y quiero decir, no lo duden, ¿no? No lo duden. El problema es la estructura productiva. Es decir, nuestra economía se centra especialmente en actividades de bajo valor añadido, agricultura intensiva, y dentro de los servicios de hostelería y restauración, ¿de acuerdo? Y estos sectores no requieren mano de obra cualificada, por lo que las consecuencias son una escasa demanda de mano de obra cualificada y, por ende, para los egresados, su alternativa es el subempleo, es decir, ocupar puestos de trabajo por debajo de su cualificación.
o en la emigración, en busca en otros territorios donde se valore y pague su cualificación, ¿no? Y esto tiene otras consecuencias, como la alta incidencia de la economía informal, la inseguridad en el empleo, la precariedad, la pobreza, la exclusión, las bajas cotizaciones, las bajas pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy concluyendo casi, ¿vale? El quinto punto, para tratar este punto, lo voy a hacer en un sentido contrario. A la idea misma de inclusión, un sentido contrario a la inclusión, y lo voy a tratar desde el punto de la segregación. Recientemente se ha publicado un estudio que ha salido comentado en prensa, que demostraba que la región de Murcia es una de las comunidades más segregadoras de España. ¿De acuerdo? Y, por cierto, no es un estudio que se pueda considerar sesgado, ¿no? Quiero decir, bueno, que no es sospechoso de, como diría un amigo mío, de ser un bolchevique revolucionario y trotskista y nada. No es nada de eso, es de SADE, de una universidad privada que lleva más de 50 años trabajando en España, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es definir qué es eso de la segregación, ¿no? Entendemos por segregación escolar como la concentración de un cierto tipo de alumnado en los mismos centros educativos. ¿De acuerdo? Pues España, lo que demuestran los datos es que España es el país más segregador, de los países más segregadores, tanto en primaria, más en primaria y en secundaria. Pero varía mucho por comunidades autónomas, esa disparidad que hay segregadora por comunidades autónomas. ¿La más segregadora? Madrid. Obviamente. ¿Por qué Madrid? Porque tiene más educación privada, tiene más concertada y el resto de formación es pública, ¿no? País Vasco también es muy segregadora, pero si se fijan, la región de Murcia es la sexta comunidad más segregadora de España, y en la enseñanza secundaria obligatoria. ¿De acuerdo? ¿Qué consecuencias tiene la segregación? ¿Qué consecuencias tiene la segregación? Pues sobre todo tiene un fuerte impacto en la cohesión social. Limita las oportunidades del alumnado y al mismo tiempo reduce las opciones de mejora del clima escolar, del comportamiento, de la empatía del otro. Bien sea desde una perspectiva intercultural, bien sea desde una perspectiva interclasista, da lo mismo, ¿no? Lo que se está haciendo es quebrar la oportunidad de formar a los estudiantes en valores de la ciudadanía, del diálogo, de la responsabilidad colectiva, y se favorece, por contra, el surgimiento de una serie de estereotipos, prejuicios y antivalores que ponen en riesgo la convivencia escolar y las opciones de crear una sociedad más justa y equitativa. Sobre todo que respete la diferencia y mejore las oportunidades sociales de los más desfavorecidos, ¿no? En suma, lo que quiero decir es que la segregación escolar o la ausencia de diversidad escolar se enfrenta a la equidad y produce mayor fracaso y abandono en el alumnado y provoca mayores dificultades de gestión en los centros educativos y propicia, perdónenme, el desperdicio de recursos y de talentos. Porque yo siempre recuerdo a los teóricos, los grandes teóricos de la sociología, de la estratificación social, a los viejos funcionalistas, ¿no? Que decían, hay que identificar, seleccionar y distribuir. Es decir, hay que identificar a los mejores en todo el sistema. Hay que seleccionar a los mejores en todo el sistema, hay que distribuirlo a las mejores posiciones sociales. Y eso lo hace la institución escolar. Y bajo este principio, y bajo la teoría de los grandes números, donde hay más talento, donde hay más recursos de calidad, es en las clases más numerosas, por una cuestión meramente de probabilidades. ¿De acuerdo? Claro, ¿qué es lo que sucede? Que resulta que los que más fracaso escolar tienen son las clases trabajadoras, pero la élite sigue teniendo la misma capacidad de éxito, sigue teniendo éxito, sigue reproduciendo. Yo le llamo el síndrome Froilán.
Es decir, da igual lo que hagas, tienes recursos económicos para transformar cualquier elemento en cultural, y vas a salir y al final vas a tener éxito, ¿no? Porque tienes ese poder. Las instituciones públicas deben garantizar esa situación, esa equidad, ¿no? Bueno, para finalizar, y aquí ya está mi última diapositiva, ya les dejo de aburrir totalmente, vamos a tratar de responder a nuestra pregunta, ¿se acuerdan, no? ¿Estamos haciendo los deberes la sociedad murciana en materia educativa? Pues sí, lo estamos haciendo. Si apostamos por un modelo educativo segregador y polarizante, donde los que más recursos poseen tendrán mejores resultados, lo estamos haciendo muy bien. ¿De acuerdo? Ahora, si lo que pretendemos es garantizar una educación de calidad, cuyo objetivo es aprovechar las actitudes de la mayoría, independientemente de su origen social, siendo equitativos, es decir, dando más al que más lo necesita, con el objetivo, obviamente, de construir mejores ciudadanos, más formados, para transformar una sociedad anclada en modelos de desarrollo arcaicos y nada sostenibles, pues rotundamente no. Esto no es lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Y aquí me quedo, ya he terminado. Sé que he dejado muchas cosas en el tintero, pero les doy la... si la concejalía, los representantes me permiten, pues en el debate pues yo le explicaré todo lo que haya quedado un poco en el tintero, y simplemente muchísimas gracias por su atención, y para mí ha sido un placer transmitir esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues bueno, vamos a pasar a la fase de preguntas. Si alguien está interesado en preguntar, puede o levantar la mano a través de la barrita de abajo del programa, y le damos paso para que pueda hacer la pregunta. Y bueno, y si no, también puede escribir la pregunta por el chat y la leemos para que la pueda responder Juan Carlos. Vale, parece que tenemos las primeras. Pilar Ortiz, creo que ha sido la primera en levantar la mano. Si quieres, puedes empezar. Seguro que me hace una pregunta difícil. Hola de nuevo y gracias, José Manuel. Creo que estabas dando la palabra. Bueno, yo no tengo solamente preguntas, no tengo palabras ante lo que me parece una presentación magnífica. Claro ejemplo, sí, de verdad. Claro ejemplo de cómo los datos no solamente no tienen por qué ser aburridos, sino que con un buen sociólogo detrás, pues se ve lo que los datos esconden. Ha sido una presentación, insisto, magnífica por lo sugerente y porque, lejos de, como el conferenciante decía, hacerse pesado, creo que es un auténtico bestseller. No debería solamente quedarse circunscrito a este foro, sino que yo lo llevaría a las noches del malecón, y con un buen DJ detrás creo que bueno, sería una letra magnífica que dejaría mudos a más de 2 y 3 políticos. Porque es verdad que no sé si estamos haciendo los deberes, pero desde luego no los estamos haciendo en la dirección correcta. De todo lo que ha puesto de manifiesto en cada una de las muy, muy sugerentes pantallas, donde además la capacidad didáctica ha sido asombrosa, porque a cada reto y a cada número había una pregunta y una respuesta, o por lo menos un intento de respuesta. Como digo, lo que se pone de manifiesto es una cuestión interesante, y es que la perspectiva institucional es clave. La perspectiva de bisturí social es importantísimo. Y en nuestra región no estamos utilizando ni una buena orientación, ni un buen destino de los recursos, ni desde luego un bisturí que de alguna manera sirva para extirpar, ¿no?, algunos
cánceres que venimos arrastrando desde tiempos inmemoriales. Y los datos sirven para eso y coincido plenamente contigo. La cuestión es qué hacer. No es una pregunta de verdad con trampa ni nada por el estilo. Es una pregunta casi ante la ausencia de respuestas y sobre todo el lastre de año tras año venir dando malos números. El caso de la región de Murcia es así. También, desde luego, lo que has puesto de manifiesto al principio, la diferencia norte-sur. Vamos a ver, si tenemos modelos educativos que medio están funcionando en realidades y contextos que no son tan ajenos a los nuestros, pues vamos a ponernos a copiar. Una de las cosas más, más elementales y más, más básicas que han hecho los estudiantes a través de los tiempos, vamos a copiar, vamos a ser buenos copiadores, ¿no? No digo que nos vayamos al modelo de Dinamarca, desde luego, sociedades con otros recursos y con otra cultura incluso y con otra sensibilidad con respecto a la educación. Vámonos un poquitín más cerca, porque si no, estamos condenados a reproducir lo que tú muy bien has explicitado, el círculo virrioso, no virtuoso, sino virrioso de un modelo productivo que se enquista en ladrillo y agricultura intensiva y que no va a las nano y las ciber, que es las profesiones y los elementos del futuro. Aquí la clave está en lo institucional, Dios santo. Yo no sé cómo no nos estamos dando cuenta. ¿Es un problema de recursos? Pues a lo mejor es un problema de orientación. Pero ¿qué hacer, Juan Carlos? Más respuestas y siento preguntar y ser tan preguntona en eso, pero es que me interesa muchísimo tu opinión. A ver, hay varias cosas que hay que hacer. A ver. Lo más grande, lo más difícil, ¿vale? Es cambiar el modelo productivo. Y dice, hace poco una periodista me preguntaba, pero bueno, señor Solano, ¿esto cómo se queda antes, la gallina o el huevo? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Invertir en educación cuando los chavales van a terminar bien formados, pero van a salir a un mercado de trabajo que no va a incorporarlos dentro de la estructura productiva? ¿Y van a estar subempleados? ¿O qué? Digo, no. Es que son las dos cosas al mismo tiempo. Hay que seguir invirtiendo en educación, ¿vale? Para transformar la estructura productiva. Además, tú cuando inviertes en educación, ya tanto que le gusta a muchos políticos de todos los colores hablar de emprendedurismo, ¿no? Pues bueno, si estás formando a gente bien formada, estás sacando gente bien cualificada, que va a tener iniciativa empresarial y que va a apostar por crear nuevas empresas bien tecnológicas, biológicas, lo que sea, ¿no? Pues estás sentando las bases de esa transformación. A ver, una sociedad que no mejora sus niveles de cualificación no puede mejorar. No puede mejorar. Puedes traerte gente de fuera para que te enseñe, ¿no? Que es lo que hacen los chinos cuando se llevan a jugadores españoles de fútbol. Y yo no soy aficionado al fútbol, pero yo sé que lo hacen, ¿no? Que se llevan jugadores para españoles y de otros países para mejorar la calidad de sus jugadores, en términos para que vean cómo se juega y esas cosas, ¿no? Pues esto sí se puede hacer, pero si tienes es que tenemos un sistema educativo bueno. Tiene su deficiencia, pero lo estamos haciendo mal. Otra cosa, digo lo macro es cambiar el modelo productivo, y otra cosa es la repetición. Somos auténticamente brutales, es una brutalidad cultural, somos auténticamente represivos con cómo tratamos al alumnado en España. Repiten muchísimos alumnos. Más de los que realmente deberían. Me explico. Pongo un ejemplo muy claro. Castilla y León. Perdón, un segundo. Castilla y León es una de las comunidades autónomas que mejores resultados saca en el informe de PISA. Sin embargo, es una de las comunidades autónomas donde más se repite. Si tú coges a los alumnos que repiten curso y los evalúas, resulta que tienen competencias superiores a los de la OCDE. ¿De acuerdo? De la media de la OCDE. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Chicos
que a lo mejor en otros países, como en Dinamarca, en Reino Unido, Italia u otros países, aprobarían, sin embargo, nosotros los castigamos. Y además los castigamos sin ningún tipo de pudor, en el sentido de que ¿cuál es el principio fundamental que dice que repetir cosas que tú ya has aprobado, ¿vale?, va a mejorar tus conocimientos? Es decir, repetir lo mismo un año más, con gente distinta, sin apoyo de amigos ni nada, ¿no? Vas a repetir con gente distinta y vas a repetir lo mismo que el año anterior. Va a mejorar. Lo que hacen muchos países, que como he dicho antes, la LOMLOE lo plantea en la ley, en el preámbulo de la ley lo dice, dice que hay que compensar, dar las herramientas necesarias para compensar a los alumnos que se quedan rezagados. Si esos niños no tienen por qué repetir el curso. No es normal que cuando llegas a los 16 años, la tasa de idoneidad, es decir, el número de alumnos por debajo de la edad adecuada a la que deberían estar, sea del 65%. Es decir, un tercio de los alumnos están quedándose por el camino. ¿Somos tan tontos? No lo somos. Y luego no hay, por ejemplo, en el tema de las altas capacidades, no se está haciendo nada. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho. La región de Murcia es una de las regiones que más alumnos de altas capacidades identifica en toda España. Más que ninguno. Tiene un protocolo que funciona muy bien y le identifica. Vale. Pero resulta que somos una de las comunidades con el 4% de alumnos de alta capacidad, en los niveles 5 y 6 del informe PISA en matemáticas. Algo estamos haciendo mal. O sea, se lo seleccionamos, pero no le sacamos punta, ¿no? Entonces, hay que reducir la repetición, ¿vale? Porque somos demasiado exigentes y hay muchos estudios que lo demuestran, muchísimo. Y luego hay que mejorar la formación del profesorado. Y lo hemos visto con la crisis pandémica. Lo hemos visto que ha habido profesores, lo digo porque yo tengo hijas que están en edad, no en edad escolar, bueno, en el instituto, y que no serán capaces de encender la cámara. Y claro, si no enciende la cámara, ¿qué control vas a tener sobre tus alumnos? Que no eran capaces de hacer cuestionarios para autoevaluación, ¿no? O sea, que no tienen formación ni conocimiento. Hace falta formación, no porque no quiere decir que sean malos docentes, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que necesitan nuevas estrategias de funcionamiento. Seguimos exigiendo una formación al alumnado que no necesitan. Yo siempre pongo este ejemplo cuando hablo de estas cosas. ¿Para qué coño, quiere un alumno de 12 años saber qué es un verso alejandrino? Claro. ¿Para qué? ¿Para cultura? ¿Le va a salvar la vida en algún momento de la vida? No, en lengua y literatura tienen que enseñarle a amar la lectura. Tienen que enseñarle a descubrir a los autores que les gustan. Si tiene que empezar con Federico Mocchia, que lean a Federico Mocchia. Luego ya tendrán tiempo de ver a Garcilaso. Pero vamos a ver, que yo me acuerdo que era un crío y me decían, léete los cantares del mío Cid, y vamos, yo decía, ¿para qué? Odias la literatura, la odias. Entonces, claro, hay que dar herramientas pedagógicas, estrategias diferentes, cambiar el modelo educativo. El modelo educativo no puede ser de contenidos, porque los contenidos están en Google. Necesitamos herramientas, necesitamos estrategias. Por ejemplo, otros elementos nada sospechosos, como son los jesuitas, en ciertos colegios están utilizando un modelo educativo que se llama nueva etapa educativa, que se mataron para poner el nombre, ¿vale? Que lo que hacen, reúnen a los alumnos de 2 cursos en un mismo curso. Con lo cual se encuentran con 80 alumnos, 60, 80 alumnos, pero tienen 4, 5 o 6 profesores en el aula. Y no trabajan por materia, sino trabajan por proyecto educativo. Es decir, trabajan por proyectos. Entonces, en ese proyecto
se hace matemáticas, se hace física, se hace literatura, se hace no sé cuánta, tal. Un ejemplo muy claro es cómo en un instituto de Madrid hicieron un proyecto educativo que fue premiado, en el que cogían y hicieron una materia conjunta entre matemáticas, entre historia, literatura, para hablar del siglo XIX. Los fusilamientos de Goya, hablaron de biología también, con los descubrimientos de Celestino Mutis, etcétera, etcétera. Que hicieron una cosa, funcionó fenomenal. Los críos aprenden mucho más porque van conectando las cosas. Porque a los de nuestra época nos dijeron, el modernismo, pero eso, ¿dónde está? ¿En qué época? ¿Con qué? ¿Y con qué se relaciona? ¿Por qué no me hablas que había también unos arquitectos que hacían unas cosas diferentes, que no sé cuántas, qué tal, ¿no? ¿Qué pasó en esa época? ¿No? Pues eso, falta formación del profesorado, falta innovación educativa, falta apoyo institucional, obviamente, falta orientación, compensación de los déficits sociales de origen, compensación de los alumnos con dificultades educativas, falta también reducir, reducir la ratio no es lo más importante, pero sí que sea más, incrementar la diversidad, quiero decir, incrementar la diversidad en el aula, la heterogeneidad, porque eso, quiero decir, los sujetos nos construimos no solo por lo que aprendemos, sino también por lo que nos relacionamos con los demás, ¿no? Construir esa empatía, entender la diversidad, entender las diferencias, eso es lo que falta. Y faltan muchas más cosas que no sé si me daría tiempo a decirlo, pero realmente, como he dicho antes, hemos perdido 40 años en el que podíamos haber transformado la sociedad murciana hacia otro tipo de modelo productivo. Y pongo un ejemplo y ya dejo a otro que quiera hacer alguna pregunta. Por ejemplo, la región de Murcia tiene elementos estratégicos muy importantes. A ver, tiene una agricultura poderosa, pero tiene que empezar a pensar si es sostenible. Si estamos viendo las repercusiones que están teniendo en el medio ambiente. Si es sostenible. Vamos a ver, se vende ya sabemos que la producción industrial de alimentos es necesaria para dar de comer a todo el mundo, ¿vale? Pero cada vez más es más frecuente que los países desarrollados están pidiendo alimentos de calidad. Pues vayamos a eso. Y para eso, ¿qué tienes que invertir? La industria la tiene ahí, lo tienes controlado. Bueno, pues no tenemos gente muy bien formada en biología, en edafología aplicada. Tenemos un centro del CSIC que está en Murcia, que es el CEBAS, ¿por qué no se invierte en ese tipo de tecnología? Tecnología de la información y la comunicación, que es el futuro, sobre todo en la logística. Tenemos una flota de camiones que te ponen una lechuga al día siguiente en Alemania. Entonces, claro, lo que quiero decir, ¿por qué no se invierte en logística, en cambiar ese modelo productivo? ¿Por qué no se aprovechan esas estructuras? ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que un poco... Me dejo más cosas, seguro, pero esa sería un poco la respuesta, Pilar. Muchísimas gracias. Una respuesta a la altura de la exposición. O sea que muy... Tú me quieres demasiado, me parece a mí. No. Mil gracias. A ti. Muchas gracias. Vale, el siguiente sería José de Arce. Le voy a dar permiso para preguntar. El micro... Estoy solicitándole activar el audio. No sé si puede hacerlo. Ahora. ¿Sí? ¿Se me oye? ¿Se te oye? Sí. Vale, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, yo voy a ser muy breve y quiero más el ponente Juan Carlos se ha centrado mucho en las consecuencias, ¿no? De qué consecuencias tiene la segregación y sí, en el primer punto hablaba efectivamente de impacto en la cohesión social, pero después se ha centrado mucho en el ámbito educativo, las consecuencias en el ámbito educativo. Yo creo que no nos damos cuenta de la importancia que tiene, tú has concluido hablando de una sociedad más justa y equitativa. Más justa y equitativa, de acuerdo, pero hay gente que no le preocupa la justicia y la equidad, mientras que ande yo caliente, ríase la gente. Pero el problema es que tenemos que construir una sociedad
pacífica, y es lo que está en riesgo. Es un riesgo importantísimo el que tenemos, y tenemos muchos ejemplos, ¿eh? La ciudad de París, por ejemplo, es un claro ejemplo de segregación y conflictividad social, ¿eh? Entonces, yo me gustaría que la gente que efectivamente no tiene ninguna empatía por este asunto, piense en que podemos derivar en una sociedad muy, muy conflictiva. Vamos camino de una sociedad muy conflictiva si seguimos con esta segregación. Nada más que eso, gracias. Totalmente de acuerdo contigo, José, porque... Pero mira, claro, el tema de una sociedad pacífica se consigue transmitiendo valores de igualdad, de tolerancia, de respeto, de empatía, ¿no? Es decir, y a mí voy a poner una anécdota, ¿vale? Voy a plantear una anécdota que yo siempre se la pongo a mis alumnos para que entiendan lo que significa el adoctrinamiento ideológico dentro del aula, ¿no? Y es, por ejemplo, cuando se puso, no sé si se acuerdan, cuando se hizo la asignatura, se planteó la asignatura de Educación para la Ciudadanía, en la que se hablaba de elementos anticonstitucionales como la igualdad, la tolerancia, ¿no? Es una ironía, ¿vale? Cuando hablamos de este tipo de cosas, es decir, que la Educación para la Ciudadanía hablaba de cosas que eran comunes a todos, ¿no? Tolerancia, equidad, igualdad, respeto, ¿vale? Pues cuando llegó el Partido Popular al poder, el ínclito José María Bert, no sé, no recuerdo el nombre, José no sé qué Bert, el ministro de Educación en aquel momento, una de las primeras cosas que hizo fue retirar del currículum las desigualdades de género. ¿Vale? Las desigualdades de género. Entonces, claro, se acaban de los problemas de desigualdad de género. ¿Por qué no se hablan de ellos? ¿No? Como no se hablan de ellos, se acaban los problemas. ¿Verdad? Es decir, eso es una forma de cómo evadir el problema, cómo evadir realmente lo que tienes que hacer. Y claro, eliminar la desigualdad, hablar de desigualdad de género en educación para la ciudadanía, lo que estás haciendo es transmitir un discurso en el que bueno, que eso no existe. Que eso no existe. Y como no existe, pues no hay que tratarlo. ¿Vale? Y es un problema, porque precisamente cuando tú hablas de la sociedad pacífica, se consigue dándonos cuenta de que hay unos valores que son comunes a todos, que nos dan la oportunidad de comprender al otro, de empatizar y de entender que eso es un dolor para él, lo que sea, lo que le esté sucediendo, ¿no? Y no lo tratas como un sujeto inferior, ni como un... por tanto, al final terminamos sacando... O sea, no tenemos argumentos para luego discutir. Nos vamos encontrando... Yo hace un par de años, 2, 3 años, digo yo... No, 2 años. Les dije a mis alumnos de segundo de sociología, apuntaros esto, dentro de poco el incremento de los delitos de odio van a subir. Las denuncias y delitos de odio van a subir. ¿Por qué? Porque se ha instaurado una ideología que atenta contra todos los principios que nos han ido guiando desde el nacimiento de la democracia, que era eso, era hablar de tolerancia, hablar de igualdad, hablar de lucha contra la desigualdad. Y lo estamos viendo, y lo hemos visto. Y eso lo dije hace 2 años. Lo dije hace un poquito más, pero bueno, hace más de 2 años. ¿De acuerdo? Y lo estamos viendo. Y es verdad, si no transmitimos unos valores en la escuela tiene que transmitir los valores que son comunes a todos los miembros de la sociedad, y las familias no pueden negarse a eso. No pueden negarse, porque es que están inmersas en un sistema político, en una democracia en el que esos valores son comunes a todos. No puede decir, este artículo de la Constitución no me vale. No, te gustará o no te gustará, pero que no te valga no es.
Sí, pero mira, se me sigue oyendo, ¿verdad? Sí, claro, sí. Estando totalmente de acuerdo en la exposición que has hecho, yo lo que quería remarcar es que ya no es tanto que en la escuela, yo soy maestro, ya no es tanto que en la escuela efectivamente transmitamos todos esos valores de diálogo, de responsabilidad colectiva, sino que la propia administración apueste por eso, no segregando, quiero decir. Sí, claro, el problema está en que yo puedo hablar de igualdad y puedo hablar de justicia social y tal, pero si resulta que en mi aula el porcentaje efectivamente de niños con necesidades especiales, bien sea por problemas del niño, o bien sea por problemas sociales, o bien por inmigración, o sea, por tal, es altísimo, indudablemente yo puedo hablar de lo que quiera, pero eso no va a ningún lado, porque claro. quien lo tiene que oír no lo está oyendo. Claro. Sí. A ver, si no es una cosa u otra, José, es que es todo. O sea, no podemos elegir esto para... No, es todo. Es decir, la institución... Claro, pero como he dicho antes, el modelo no funciona, pero se sigue apostando por ese. Un modelo segregador no funciona. Ahora sí, esto calma las conciencias de las clases medias. Las calma. Pero claro, porque el papá y la mamá quieren que su hijo vaya a un centro en el que todos los niños sean homogéneos. ¿Vale? Que tenga actividades extraescolares, que se relacione con sus iguales. Pero fíjate, por ejemplo, y te pongo un ejemplo también muy de la meritocracia y de esta segregación, la vicepresidenta de Estados Unidos, cuando estuvo en el primer debate con Biden, le dijo que, bueno, porque le recordaron en su momento que él estaba en contra del busing. El busing era en la década de los 60, gracias a un informe de Coleman, que decía que las desigualdades educativas no se producían en la escuela o en la falta de recursos de la escuela, sino a través de las relaciones sociales que se establecían bien en la familia y bien en los grupos de iguales. Las desigualdades de resultados en los estudios, lo que propuso era mezclar a los alumnos de los barrios periféricos con barrios más acomodados. Es decir, el busing era coger a niños de barriadas negras con bajo rendimiento y llevarlos a los centros en donde se iba a relacionar con la gente mejor cualificada, de la clase media acomodada americana, ¿no? De esos suburbios famosos de la década de los 60 y tal. Bueno, ¿qué es lo que pasó? La vicepresidenta fue resultado de eso, pero Biden criticó en su momento, en aquella época, criticó el busing. Bueno, pues la vicepresidenta fue el resultado de ese busing. Gracias a ese busing, a esa mezcla, a ese incremento de la diversidad en los centros escolares, consiguió salir de una situación de pobreza, ¿vale? De marginalidad y llegar a ser vicepresidenta de los Estados Unidos. ¿Vale? Muy buen ejemplo. Gracias. Muchísimas gracias. A ti. Muchas gracias, José. El siguiente será José Antonio Cano. A ver, me bullen en la cabeza un montón de cosas que no sé cómo voy a sintetizar, pero voy a intentarlo para que no se haga muy tarde y si alguien más quiere intervenir, que pueda hacerlo. En principio, bueno, los datos que ha ofrecido dejan al desnudo un montón de cosas que por una parte a mí me reafirman en lo que ya sabía y por otra parte dejan al descubierto que hay tajo y trabajo por delante para ver la forma de cómo paliar todos esos déficits que has puesto de relieve. Pero hay una cuestión básica que está, en mi punto de vista, condicionándolo todo y que lo has dicho tú, y es que en la escuela se transmite la cultura dominante. Y por desgracia la cultura dominante de hoy no va en la línea de contrarrestar las desigualdades, de compensar los déficits, sino por otros derroteros que estamos viendo todo el mundo. Así, pues bueno, pues se repite mucho, el sistema se convierte en represor y yo me pregunto, ¿no estaremos cometiendo un error en hablar de fracaso escolar, achacando el fracaso social y del sistema solamente a los alumnos? ¿Y el fracaso de la escuela?
y el fracaso de la familia y el fracaso, en definitiva, el fracaso del sistema. Si habláramos del fracaso del sistema, no le caería todo el peso al alumnado y a lo mejor los enfoques serían diferentes, me pregunto yo. Lo que sí está claro es que existe en la sociedad, pues, una polarización ahora política trasvasada a la polarización social que está falta desde el punto de vista de información y formación, que antes se trabajaba más que ahora a nivel social con las asociaciones de padres y con la familia y se daba a entender que había otra forma diferente de enfocar la educación. Ahora no, ahora es que esto es totalitarismo educativo en base al sistema de la OCDE. Y me pregunto yo, si el sistema, otra pregunta, si el sistema PISA no contempla las desigualdades de partida, ¿cómo puede hacerse las comparaciones? ¿Es una herramienta útil para que se pueda mejorar el sistema o solamente es una herramienta útil dentro del contexto de la OCDE? Vale. Bien, es una pregunta. Vale, y luego, pues bueno, otra más concretita. Desde luego, educar para la paz no educamos. Quiero saludar a José Fernando porque difícilmente coincidimos otras veces y me ha gustado mucho lo que ha dicho. Me pregunto yo, el veto parental que estamos ahora aquí, que se va a incluir en la región de Murcia, ¿contribuye a la igualdad de oportunidades? Yo creo que es todo lo contrario. ¿Cómo la gente no toma conciencia o cómo hacemos que la gente tome conciencia, si no a través de la información y la formación, de que se están dañando la igualdad de oportunidades a través del veto parental? Yo creo que eso es muy importante. Luego, pues sí, has apuntado un montón de soluciones, de cosas que se podían hacer, pero como yo soy muy pragmático de aterrizar de qué cosas son las que se tienen que hacer para conseguir eso, pues mi campo de actuación es muy limitado. Yeah. Es limitado en cuanto al contexto donde nos desenvolvemos. Y es que, en mi experiencia, hemos retrotraído muchas cosas ahora que antes estaban mejor y que ahora pues se están degradando. Por ejemplo, el Consejo Escolar Municipal de Molina planificaba la educación a nivel local para evitar precisamente la segregación y los colegios gueto que ahora mismo se están produciendo sin que la administración ponga ninguna medida compensatoria de partida para eliminar esa cuestión. Pues para mí es muy importante que la gente que forma parte del Consejo Escolar Municipal, representando a los colegios, a las familias, a los sindicatos, pues tengan un punto de vista y sepan claro para qué puede servir el Consejo Escolar Municipal. Ahora la LOMLOE le va a dar más posibilidades también al Consejo Escolar de cada centro, claro, que antes también se había vaciado de contenido. Están poniendo en marcha una serie de cosas que corrigen errores y en cambio no son bien interpretados. Y la autoridad competente lo que hace es reforzar lo mismo que había antes. Ahora, hay una cuestión que viene colateral a esto, por ejemplo. Claro, como hay colegios en los que la clase de religión católica era exclusiva y ahora hay muchas personas migrantes que tienen otro tipo de religiones, pues también se va a dar en la escuela como solución a lo mejor a las desigualdades, se va a dar religión católica, religión musulmana y religión evangelista. La solución a las desigualdades me imagino yo que no pasa por ahí, sino a lo mejor por una enseñanza laica donde cada comunidad eduque en la religión que quiere a sus hijos. Y otra cuestión que yo quiero poner de relieve es también porque forma parte del sistema que está transmitiendo todas estas desigualdades, es la instalación que se va a hacer en un colegio de Andalucía, no me acuerdo ahora mismo el nombre ya, como experiencia piloto, de cámaras para controlar la atención y el comportamiento del alumnado dentro de clase
y una empresa de neuromarketing analiza los resultados para decirle al profesor qué cosas tendría que hacer para corregir el comportamiento y centrar la atención. Si eso no va dentro del control básico de las personas desde que son pequeñas, pues que venga alguien y me demuestre a mí que es lo contrario. Bien, no quiero alargarme más cosas diría, pero nada, de acuerdo que no me ha aburrido, los datos han sido muy significativos, se han puesto de relieve muchas cosas y yo como tengo muchas cosas en la cabeza se me amontonan, sería más largo, pero bueno, me conformo con esto. Te agradezco la intervención, Juan Carlos. Vamos a darle también paso a la pregunta de Ángel Olaf y así Vale. la puede contestar toda de golpe. Vale, perfecto. Te doy permiso, Ángel, para que puedas activar el audio. ¿Se me oye? Sí. Perfectamente. Vale, muy bien. Bueno, en primer lugar, muchas felicidades, profesor Solano, en el día de su santo. Y ya un poco metiéndonos en harina, bueno, en primer lugar agradecerle primero la claridad con la que usted habitualmente se conduce, se presenta, es un libro abierto y la verdad es que puedo asegurarle que es una bendición, pero al mismo tiempo una maldición escucharle. Y le voy a decir por qué. Porque me genera sensaciones muy encontradas. Es decir, el quitar el velo que muchas veces tenemos hacia determinadas cosas de nuestra realidad y que pasan desapercibidas, pues claro, nos acerca a la tierra. Y quizás por eso mismo, me queda un poco mal rollo, ¿no? Yo, al final solamente quería hacerle una pregunta, y es, ¿hasta qué punto usted cree que, con independencia de la sociedad en la que estamos, el poder político, y estamos ya hablando de las diferentes comunidades autónomas, son unas cuantas las que tenemos aquí, al final son la clave para que el tema se oriente en un sentido o en otro? Es decir, no sé hasta qué punto la ideología, y sobre todo cuando lo unimos con lo político, al final es lo que nos ayuda a entender o a malentender lo que está pasando. Muchísimas gracias y les felicito porque ha sido extraordinaria la presentación. He aprendido mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti también. A ver, vamos a ver, porque son muchas preguntas y complicadas. Bueno, vamos a ver. La primera, que casi va unida con la que dice Ángel, decía José Antonio, bueno, que difícil, que resulta muy difícil cambiar, ¿no? Es decir, cambiar las cosas. Hablaba un poquito de que no se le puede echar la culpa a los alumnos, solo a los alumnos. No, yo si he dicho eso, es un lapsus, yo no lo pienso así. Realmente ellos son producto de la sociedad en la que viven. Y una sociedad, precisamente, una clase política, por eso digo que está conectada con la pregunta de Ángel, una clase política que no se cree la educación. No se cree el valor de transformador de la educación. Entre otras razones porque quizás no quieran que la sociedad se transforme, porque les va muy bien en este modelo. Pero claro, a mí esto me recuerda a un autor, a ver si lo recuerdo el autor, un investigador, un sociólogo norteamericano que hablaba de por qué colapsan las sociedades. Exacto, Jared Diamond, que habla sobre por qué colapsan las sociedades. Y normalmente la élite, los que tienen el poder, realmente terminan tomando decisiones que solo les benefician a ellos a corto plazo, pero que ponen en riesgo la subsistencia de la sociedad. ¿Vale? Y él pone distintos ejemplos, como los vikingos en Groenlandia, o la isla de Pascua,
pone un ejemplo muy, muy local de Estados Unidos, que es Montana, el estado de Montana, cómo se va destruyendo, pero siguen funcionando, no generan riqueza, pero ellos siguen funcionando con un modelo arcaico de desarrollo, pero porque a la élite les interesa, siguen permanentemente tomando decisiones que solo les benefician a ellos a corto plazo. Por eso digo, que dice, a ver, tenemos una clase política que no se cree el valor transformador de la educación y si se lo cree, no quiere que se transforme. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Pues mira, solo se pueden hacer a través de las urnas. Solo se puede hacer a través de las urnas. Y solo por esto, solo por la sociedad que le vamos a dejar a nuestros hijos en el futuro, es por lo que debemos de empezar a pensar en cambiar en las urnas. Sinceramente, es decir, si estos políticos, hablemos de un poco de la región de Murcia solo, ¿no? Es decir, que llevamos más de 20 años con la misma clase política y no hemos mejorado ni un solo indicador educativo, algo tendremos que hacer, ¿no? Algo tenemos que hacer. Entonces, claro, obviamente los alumnos no son el problema. Los alumnos no. Porque los murcianos no son más tontos ni más listos que ningún otro miembro de otra comunidad autónoma. Lo único que pasa es que no tienen ni las herramientas, ni los recursos, ni las estructuras sociales que les permite realmente aprovechar esas capacidades naturales que ellos tienen. Me refiero, si tenemos, ¿por qué resulta que tenemos pocos trabajadores que trabajan en ocupaciones altamente cualificadas? Porque nuestra estructura productiva no lo requiere. Y por tanto, ¿para qué vas a invertir en educación si al final vas a terminar haciendo una tarea subalterna? Pues no inviertes en educación. O si inviertes, te vas fuera para poder trabajar en lo tuyo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, claro, es que eso todavía tenemos que luchar contra ello. Y hay que cambiar el modelo productivo. Y si cambia el modelo productivo, se cambiará todo. Se cambiará todo. A ver, no he dicho que PISA no contemple las desigualdades educativas. PISA dice que gran parte de las diferencias establecidas que aparecen entre países no se deben a las distintas capacidades de los alumnos o a las distintas competencias de los alumnos, sino a las diferencias socioeducativas. Es decir, que los resultados de PISA, por ejemplo, de la región de Murcia, se explican más por las diferencias socioeducativas que se producen y socioeconómicas, de clase social y socioeconómica, que hay en la sociedad murciana con relación, por ejemplo, a la de Madrid. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque como la gran parte de las competencias que se aprenden fuera de la escuela, si la población de Madrid o la comunidad autónoma tiene altas cualificaciones, casi el 47% de la población tiene altas cualificaciones y trabaja en ocupaciones de alta cualificación, pues resulta que esta gente enseña a sus hijos cosas que no se enseñan en la escuela y por tanto van a salir bien en el informe PISA. Le pongo un ejemplo muy sencillo. Dos niños exactamente iguales, idénticos, univitelinos, pero que están separados, que tienen los dos las mismas capacidades intelectuales, los mismos conocimientos, o sea, las mismas capacidades en dos familias diferentes. Una de clase media, en la que sus padres tienen alta cualificación, tienen libros de consulta, tienen acceso a internet, el niño tiene una habitación para él solo donde se estudia, donde trabaja, etcétera, etcétera. Sus padres le pueden ayudar cuando tiene algún problema educativo, o algún problema, alguna tarea. Y si no lo pueden ayudar, tienen recursos económicos para llevarlo a una academia o poner un tutor para que le ayude. Y el otro niño, con las mismas capacidades, exactamente las mismas capacidades, pero que vive en una familia de clase trabajadora, en la que los padres vienen a las 10 de la noche, que la mayor parte del tiempo está solo, que resulta que tiene que compartir la habitación con su hermano, que no tiene el libro de consulta, que tiene un ordenador para todos, que hace los deberes en el comedor porque no tiene un escritorio, porque los padres no pueden ayudarle a su hijo en las tareas de aprendizaje, porque no tienen recursos para llevarlo cuando tiene dificultades. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser que uno va a tener éxito y el otro no. Y lo que ha aprendido fuera de la institución escolar son muchas más cosas que el otro. El chaval que tiene un éxito, que va a tener éxito, sus padres se lo han llevado de viaje a París al Museo del Louvre. Y el otro crío, como mucho, ha ido al Mar Menor un fin de semana.
estoy exagerando, estoy creando tipos ideales, tipos puros, ¿no? Pero estoy exagerando, es decir, que claro que contempla las desigualdades educativas, pero es que gran parte de esas diferencias no son significativas, son muy pocas, ¿vale? Porque dependen sobre todo de la clase social. Y eso es lo que no nos damos cuenta, la gente no se da cuenta, porque de repente ve que, pues que el hijo de mi vecina, que los dos están en paro, pues que saca muy buenas notas. Bueno, pues que no son normales, eso se le llama alumnos resilientes, que a pesar de sus desigualdades de clase, son capaces de empoderarse y de aprovechar las oportunidades que le da la institución escolar. Y eso lo mide también el informe PISA, el porcentaje de alumnos resilientes, ¿vale? Y curiosamente, España es uno de los países que solo a través de la escuela pública son capaces de identificar a esos alumnos resilientes. Digo solo en la escuela pública porque son donde van los hijos de estatus socioeconómico bajo, van a la escuela pública. Y es donde realmente esos niños aprovechan sus oportunidades. ¿De acuerdo? Educar para la paz. Sí, no se educa para la paz, sinceramente. Ahora tenemos en la Universidad de Murcia uno de los profesores que más saben de educación para la paz, que es Juan Benito Martínez. Y ese puede hablar mil veces, muchas más cosas que yo sobre educación para la paz. A ver, lo del veto parental va a generar un problema muy serio. Y fíjense lo que voy a decir. Voy a hacer yo creo que al final lo van a llevar al Constitucional y lo van a cancelar, lo van a bloquear otra vez. Va a pasar lo mismo. Pero el veto parental puede generar un problema de salud pública. Así, tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque si se da clases de educación afectivo-sexual, ¿vale? Pues si la madre no quiere que su hija o su hijo no vayan a esa clase, posiblemente estos niños tengan más riesgo de que tengan algún tipo, por ejemplo, algún embarazo no deseado en la adolescencia o tengan algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Tiene más probabilidades porque no está informado, porque no va a poder ir a asistir a esas aulas y tal. Y eso va a generar un problema de salud pública. Puede generar un problema de salud pública, no digo que vaya a generar, digo que puede generarlo. ¿Por qué motivo? Les pongo un ejemplo muy sencillo. En Estados Unidos, esto las cosas las miden muy bien, lo hacen muy bien en este sentido. Ellos le llaman el cinturón cristiano, ¿no? Que es la zona sur de Estados Unidos. El cinturón cristiano. Desde Texas hasta Carolina, toda esa zona es el cinturón cristiano. Bueno, pues en ese se supone que con los valores cristianos, pues los niños no tienen relaciones sexuales nada más que después del matrimonio, ¿no? Bueno, pues resulta que esa zona en concreto son los estados en los que más embarazos no deseados entre adolescentes se producen de todo el territorio de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Porque son más promiscuos? No, porque tienen los mismos deseos sexuales que cualquier niño de otros estados, pero resulta que no tienen la formación ni acceden a la información necesaria para protegerse ante situaciones de afectividad sexual. Y simplemente eso, quiere decir que le cuesta trabajo entrar a una farmacia y pedir un preservativo, o desconoce que existe eso, o que hay otro método anticonceptivo de barrera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y eso es frecuente. Y eso puede pasarnos a nosotros también. ¿Vale? Y veremos, vamos a verlo. Veamos cuándo empieza el PIN parental y cuándo empieza, y si esto se prolonga en el tiempo, qué consecuencias va a tener en la salud pública de nuestro adolescente. Vamos a verlo. O, por ejemplo, vamos a encontrarnos más delitos de odio. Adolescentes que van a atacar, van a tener por desconocimiento del otro, de la empatía, el desarrollo de esa empatía a través de educación en valores, sobre todo educación para luchar contra la homofobia o contra la diversidad, contra la xenofobia, pues resulta que se van a encontrar, o vamos a encontrar unos chavales que van a entrar en terreno de la adicción al juego, a las drogas, etcétera, etcétera, porque sus padres le han dicho que no tienen por qué educarse en estos valores, en estos principios. Y eso lo vamos a ver en el futuro, si se prolonga esto en el tiempo, obviamente. Si esto se corta de raíz ya, pues no va a ser posible. Yo estoy de acuerdo con José Antonio con el tema de la escuela laica, ¿no? Yo apuesto por una escuela laica, realmente, ¿no? ¿Vale? Pero
Si no se puede conseguir, no me importaría quedarme a medio camino. De la misma manera que se hacen cursos de teatro o se hacen cursos de patinaje, pues bueno, no está mal que en un espacio público como una escuela pública, ¿vale?, ceda en parte a confesiones religiosas un espacio para dar clase a su alumnado. No pasa nada, ¿no? No pasa nada. Pero fuera del horario escolar y fuera del currículum escolar. ¿Vale? Yo creo que eso es lo que realmente... Ahí está el espíritu de la Constitución. Ahí es donde está eso. El problema es que tenemos unos concordatos con la Santa Sede que se firmaron antes de la firma de la Constitución española y que seguimos planteándolo. Y entonces yo creo que esto, cuando haya más diversidad cultural, es posible que nos encontremos precisamente con eso, con que las demás confesiones van a decir, yo también quiero un concordato. Yo también quiero un concordato. Y entonces será cuando se tome la decisión esta de sacarlo fuera del currículum. Porque no le va a gustar tanto, ¿no?, que se haga así. De todas maneras, aquí, una de las cosas que hemos hablado y de un poco de pasada, yo creo que ya ha sido el tema... Claro, José Antonio hablaba de los colegios gueto que se están construyendo, que se están generando, precisamente porque se están fomentando mucho los centros escolares concertados. Los centros escolares concertados no tienen por qué fomentarse más, no tiene por qué haber más centros concertados. En ningún mandato de la Constitución dice que la educación tiene que ser financiada, la educación privada tenga que ser financiada con fondos públicos. Dice la Constitución que nosotros tenemos que dar, que las personas tienen libertad para elegir el centro, pero en ningún momento dice que tenga que ser financiado con fondos públicos. ¿De acuerdo? Los colegios concertados se desarrollaron en la década de los 90 porque el Estado era incapaz de cubrir toda la demanda de jóvenes, de los hijos del baby boom, aquellos que yo pertenezco a esos hijos del baby boom, que íbamos a la escuela. Yo en segundo de GB llegué a Murcia, yo estaba viviendo antes en otro sitio, yo llegué a Murcia y yo era el número 41. Era el número 41, era el último, porque no quisieron cambiar los números, ¿no? Porque ya, si me ponían sola, no me ponían... al final iban a cambiar los números, no. Pues yo era el número 41, ¿de acuerdo? Entonces, claro, coyunturalmente estuvo muy bien, pero ahora mismo ya no es necesario. Se están cerrando centros públicos y se están abriendo nuevas líneas o nuevos centros privados concertados cuando no es necesario. Cuando no es necesario. ¿Por qué? Porque no... Primero, porque tenemos la cohorte de población más estrecha de la historia de España. La cohorte de población que está entrando al sistema educativo, que está en el sistema educativo. La más estrecha de la historia de España. Son muy poquitos. Entonces, no hay una demanda de más plazas. Todo lo contrario. ¿Vale? Hay que frenarlo. A la larga no es un buen negocio la educación. Y luego otra cosa, hablando de negocio. España, o sea, la educación históricamente ha sido un negocio que ha estado en manos de la Iglesia, porque las escuelas concertadas, la mayor parte de ellas, son propiedad de la Iglesia, ¿vale? De la Iglesia Católica. Ha estado siempre en manos de la Iglesia Católica. Pero en otros países, como Finlandia, ya lo dejaron muy claro, que dice, con la educación no se gana dinero. Si usted quiere poner un colegio privado, no puede ganar dinero, tiene que reinvertir en el colegio. Es sin ánimo de lucro. No se puede hacer negocio con los colegios. Con la educación primaria, ¿eh? Con otras sí, pero con la educación primaria no se puede hacer negocio. Y esto, plantéeselo usted ahora mismo. Piénseselo. Si se lanza esta idea aquí, no, es imposible. Pero habría que empezar a frenar ya las concertaciones y dejar de desviar los fondos públicos a la empresa privada. Porque los fondos públicos tienen que ser para las empresas públicas. Y las empresas públicas, que son las escuelas públicas, son las que garantizan la igualdad de trato. En las otras no. En las otras, ¿por qué no? Porque segregan ya solo en la entrada. Esto lo va a evitar la LOMLOE. La LOMLOE lo va a evitar. Porque ya cierra las concertaciones con esas concertaciones que te doy terreno público, montas el colegio y encima te doy dinero para pagar a tus trabajadores. ¿No? Es un negocio. Es un negocio. Es decir, eso lo cierra y luego cierra lo de la cuota, lo de la mordida.
porque muchos colegios estaban ficticiamente cobrando un dinero que no podían cobrar a través de las asociaciones de padres. Y eso lo frenan también radicalmente. Entonces, ahora vamos a ver cuáles de las escuelas concertadas son capaces de resistir a eso. ¿Vale? Y bueno, no sé si he respondido a todas, no sé, supongo que me he dejado alguna cosa, pero... Bueno, una cosa que con lo de Ángel, una cosa que lo de Ángel termino. Cuando hablaba de Ángel del poder político, yo creo que a los que hay que educar primero son a nuestra clase política. Quiere decir que hace falta mayor formación en nuestra clase política. Y me quedo ahí porque si no me lío. Muy bien, pues muchas gracias Juan Carlos. Nada. Ha sido... Juan Carlos, perdóname, permíteme una cuñita. Dime. Que estoy totalmente de acuerdo con lo que expone y además me ha gustado que lo exponga y así, porque me gustaría que eso mismo lo oyera más gente. Y como esto es posible que lo oiga más gente, por eso las preguntas van por ese lado. Vale, vale. Apunte, y es que efectivamente estoy de acuerdo contigo en el uso de los espacios de los centros docentes fuera del horario lectivo como focos de actividad cultural y de uso para la gente del barrio, de quien lo solicite de forma ordenada. Y dentro de eso podría caber lo que hemos estado hablando de las clases que se pudieran ser de la cultura o religión de cada cosa. Y es que puede ser incluso una fuente de financiación. Hace mucho tiempo en hacer una ordenanza o un reglamento de uso de los espacios de los centros docentes fuera del horario lectivo. Claro, pero es que incluso puede ser una fuente de financiación para los propios centros. Es decir, yo te cedo esto, pero hombre, con una tasa. Una tasa, ¿no? Te cobro, aunque sea poquito, 50 euros a la semana. Por ejemplo, yo qué sé, estoy diciendo una chorrada, ¿no? Pero quiero decir, puede ser una fuente de financiación para los centros. Que cobren poquito para arreglar el colegio, para hacer cualquier cosa. Nosotros lo que queríamos es que lo gestionaran las asociaciones de vecinos para potenciar también la participación ciudadana en la gestión de los espacios públicos. Y por ahí es por donde lo hemos enfocado. Pero bien, muchas gracias, porque las respuestas han sido muy claras. Y yo creo que cualquiera que la oiga las va a poder entender perfectamente. O me va a poder odiar. Ya te puedes ir a comer una tortada de tu santo que te la has ganado. Muchas gracias. Pues muchas gracias. No sé si Pilar quiere despedir. Sí, lo que quería era rogar que dejemos a este señor, que ha sido inmensamente generoso. Son 2 horas lo que ha estado sin parar con nosotros. Desde luego, no solamente le apasiona la sociología, le apasiona la educación, le apasiona la docencia y a nosotros ha conseguido apasionarnos. Se lo agradecemos infinitamente. Yo, en nombre de, por supuesto, Interbarrios, que ha estado implicadísima en montar esta conferencia, en nombre de la Concejalía de Participación y en nombre de, por supuesto, de la Alcaldía y, cómo no, de la cátedra, te doy no solamente las gracias, sino, vamos, no deberías haberlo hecho también porque, insisto, esto debería ser proyectado, coincido con José Antonio, en la catedral o en las noches del Malecón. Sí, madre mía. De verdad. Vamos a concluir y a dejar que descanses porque si no estaríamos... Para que me hicieran hijo non grato de Murcia, madre mía. No, lo que pasa es que te vamos a pintar para otras después. Bueno, nada, a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Juan Carlos, de verdad. Un abrazo muy fuerte y descansa. Igualmente, muchas gracias a todos. Interesante. Muchas gracias a todos y nada, a vuestra disposición cuando queráis. Adiós a todos. Adiós. Adiós.